Bien, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ubicarnos, por favor, en nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Capítulo 16 es lo que nos toca en la noche de hoy. De las buenas obras es el capítulo que trata el día de hoy, o de lo que la serie que estamos viendo. Son 7 párrafos. Vamos a hacer el bosquejo de estos 7 párrafos. Número 1. El párrafo número 1 nos va a hablar acerca de la norma de las buenas obras. La norma de las buenas obras. ¿Cómo sé yo qué son las buenas obras? Número 2, vamos a hablar de la importancia de las buenas obras. ¿Por qué son importantes que nosotros como creyentes nos enfoquemos en las buenas obras? Número 3, vamos a hablar de la causa de las buenas obras. ¿Quién produce las buenas obras, nosotros o Dios? Número 4, párrafo 4 y 5 nos va a hablar de las limitaciones de las buenas obras, es decir, hasta dónde alcanzan las buenas obras, qué beneficios hay, a dónde llegan las buenas obras en su beneficio. Y párrafos 6 y 7 nos va a hablar acerca de la aceptación de las buenas obras. Es decir, ¿Dios acepta lo que tú haces o no? Eso es lo que vamos a tratar de contestar en este pequeño bosquejo general de los párrafos del 1 al 7 de este capítulo 16. Vamos con el párrafo número 1. Vamos a leerlo, que habla acerca de la norma de las buenas obras. La idea es responder qué son las buenas obras, ¿ok? ¿Qué son las buenas obras? Párrafo número 1 dice: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Es decir, yo quiero hacer algo para Dios, pero si eso no está en la palabra de Dios, eso que yo puedo hacer con muy buena intención de mi corazón, eso no cuenta delante de Dios. No es una buena obra. Las buenas obras son las cosas que están prescritas en la palabra de Dios. Fuera de eso, no es una buena obra. Es una invención de hombre, es una doctrina de hombre, por lo tanto no debemos hacerlo. No estamos sujetos a hacerlo y no debemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las buenas obras? Son solamente aquellas cosas que Dios ha ordenado o prescrito. ¿En dónde? En su palabra. Veamos estos versículos. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Así dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Cómo es el pobre y humilde de espíritu? Que tiembla a mi palabra. Es aquella persona que tiene temor a la palabra de Dios, que realmente lo que Dios diga, eso es lo que esta persona haga. Cuando usted lee el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta, Éxodo y Levítico se va a dar cuenta, pero sobre todo Éxodo, cuando el Señor le dice: mira, vas a hacer el tabernáculo de estas medidas, de esta forma, con estas características. El Señor siempre le dice: cuida de hacer como se te ha dicho. No te pongas a inventar. Cuida de hacer exactamente como se te ha mostrado. Eso es una buena obra, porque es lo que Dios pide. No es algo que yo inventé, que yo creo que es. Entonces, para hacer una buena obra, hermanos, ¿qué es lo fundamental para tú saber que estás haciendo una buena obra? Conocer las Escrituras. Si tú no conoces las Escrituras, tú podrás estar haciendo cosas y tú crees que estás haciendo cosas que Dios está aceptando, y probablemente no es así. Tienen que ser cosas que el Señor ha prescrito. Por lo tanto, fundamental: lee la palabra de Dios, estudia, escudriña la palabra de Dios, y tú podrás estar seguro de lo que tú estás haciendo es lo que a Dios le agrada. Fíjense estos versículos: toda la que
toda la escritura, no tu corazón, no sigas tu corazón, las escrituras son suficientes. No necesitamos visiones, señales, prodigios y milagros, no. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Esa perfección tiene que ver con algo completo, esté capacitado completamente, sea perfecto, enteramente preparado para... Las escrituras es fundamental para que tú puedas hacer las buenas obras delante de Dios. Ahí está todo. No necesitas extra revelación. No necesitas visiones, ni sueños, ni nada de eso. Toda la escritura es competente, es... hay una palabra. Suficiente. Se me olvidó la palabra. Es suficiente. No necesitas otra cosa que la palabra de Dios. Ella es la que te va a preparar para toda buena obra. Las buenas obras entonces son las que se conforman con la ley de Dios como está revelada en las Escrituras. Podemos definir las buenas obras de esta manera. ¿Qué son las buenas obras? Son las obras, ¿verdad?, que se conforman con la ley de Dios como está revelada en las Escrituras. Por ejemplo, si usted mata, usted está en buenas obras. No. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen, ¿verdad? Ser un buen padre, ser un padre piadoso, es una buena obra. ¿Por qué? Porque yo creo, porque las Escrituras lo dicen. ¿Sí? Venir a la iglesia es una buena obra. ¿Sí? Porque las Escrituras lo mandan. Todo lo que la palabra de Dios te dice y tú lo haces, estás haciendo una buena obra. Una buena obra. ¿Ok? Salmo 147. Vayan conmigo, por favor. Versículos 19 y 20 dice: He manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. El Señor ha querido manifestar su voluntad a Israel. Lo que está diciendo, no lo hizo con el resto de las naciones. Por lo tanto, el Señor tiene un cuidado muy especial sobre su pueblo para que su pueblo pueda hacer las buenas obras. Si el Señor no le revela al pueblo qué es lo que Dios espera, nosotros jamás podremos indagar en la mente de Dios qué es lo que Dios espera por nuestros propios medios. Es una condescendencia de Dios que tengamos las Escrituras y tengamos este apoyo firme para saber cómo te estás conduciendo, hermano, en tu vida cristiana. Las buenas obras son las expresiones concretas y prácticas de amor a Dios y al prójimo. Juan 14, 15 dice: Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, guardar su palabra garantiza que estamos amando a Dios. Señor, yo te amo. El estómago. Tengo maripositas en el estómago. No, eso no. Se me paran los vellos. No. Eso no es amor a Dios. Amor a Dios es ¿qué? Guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Señor nos ayude a entender que todo lo que tú haces
de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor dice, eso es lo que yo estaba esperando que tú hagas. Esas son buenas obras. No es lo que tú creas, piensas, te imaginas. Bueno, lo que para Él es buenas obras, para mí no es tanto. No, hay un estándar de buenas obras, hermano. ¿Ok? Tanto para el africano, como para el chino, como para el venezolano, como para cualquier persona en todo el mundo hay un estándar. Las escrituras están para que nosotros podamos conducirnos en buenas obras. Vamos a hablar de la importancia de las buenas obras. Eso lo dice el párrafo número 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, por favor? Ok, seguimos. Párrafo 2. Nos va a hablar de la importancia de las buenas obras. Estas buenas obras, es interesante que los redactores dijeron estas buenas obras. Esa palabra estas determina, no es algo tan general, sino que algo bien específico. Estas, no las buenas obras, no estas. Y el contexto anterior del párrafo anterior dice que son las que se conforman a la palabra. Estas que se conforman a la palabra son buenas obras, ¿verdad? Dice, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. Una vez más lo recalca. Miren lo que dice. Son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. ¿Por qué son importantes que observemos las buenas obras? Debido a su testimonio. Son útiles porque son el fruto y la evidencia de una fe viva. ¿Qué dice Santiago capítulo 2? Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré ¿qué? Mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No se está hablando aquí de una salvación por obras, sino de una salvación que produce obras. Es diferente. La obra no da salvación, la salvación da obras. ¿Ok? Se produce. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La doctrina se puede resumir allí. Esta doctrina. 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si lo dejamos allí, decimos, la salvación es por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe. No nada de obras porque nadie se gloríe, ok. Pero si se nos olvida el versículo 10, nosotros vamos a tener un cristianismo chueco. Porque todo será, no, pero Dios me salvó por gracia. La idea es, ¿cómo sé yo que tú te salvaste por gracia? La evidencia. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obra, sino para obras. No fuiste salvo por obras, sino que fuiste salvo para buenas obras. ¿Ok? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó ya, las obras.
Entonces me queda simplemente decir, Señor, ¿cuáles son esas obras? Están en las Escrituras. El Señor no nos dejó perdidos, hermanos. No dejó que nosotros buscásemos como si, bueno, vamos a ver quién haya la voluntad de Dios, y Dios la esconde. Dios no es así. Dios la dejó para que todo su pueblo haga. Primero, debido a su testimonio. Número 2, debido a sus resultados. Dice que manifiestan gratitud. Salmo 116, versículo 12 al 14. Vamos, de todos estos versículos vamos a leer uno por razón del tiempo. Lo demás lo puede investigar usted en su casa. Y no solamente eso, sino el resto de las referencias. Si alguien lo llega y lo puede leer, por favor me ayuda. Lo demás son las referencias bíblicas que están allí en ese párrafo también. La idea es que usted siga aprovechando el tiempo de estudiar. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces, ¿cómo voy a pagar a Dios? Haciendo lo que a Dios le agrada. Fortalecen la seguridad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿qué dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Fácil, del 3 al 5. El Dos, que del dice, 3 al yo 5. le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Estamos en Él. ¿Por qué? Porque guarda sus mandamientos y su palabra. Ahí yo sé que tú estás en Él. No, Dios me salvó, pero no me congrego. Dios me salvó, pero no leo la Biblia. Dios me salvó, pero vivo en inmoralidad. Dios no te salvó. No, tus obras revelan, son evidencias, son el fruto de tu confesión. Si tú dices que eres cristiano, se debe notar por tus obras. Y las obras tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Además que las obras edifican a los demás creyentes. Primera a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 7. Primera a los tesalonicenses 1, 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia totalmente misionera. Primera de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Entonces vemos que las buenas obras edifican a los demás hermanos. Ustedes han llegado a ser ejemplo de lo que se espera de una iglesia de Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Además que glorifican a Dios. Mateo 5, 16. Es conocido, pero vamos a buscarlo. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente se va a dar cuenta de tu Padre Celestial cuando andas en buenas obras. Es interesante, dice, así alumbre vuestra luz. Nosotros debemos ser luz en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo somos luz en el mundo? Porque no nos metemos un faro dentro de nosotros y empezamos a alumbrar, ¿verdad? ¿Cómo somos luz en el mundo? Buenas obras. Buenas obras. Debido a su papel, son el camino establecido de la vida eterna. No es la puerta de la vida eterna, sino es el camino que Dios ha destinado de tránsito en la vida eterna.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna. Hay un fruto por hemos sido libertados del pecado y siervos de Dios. Hay un fruto. ¿Cuál es? La santificación, y el fin de ella es la vida eterna. Persona que no esté andando en santificación, lo más seguro es que su fin no será la vida eterna. Lo está demostrando. ¿Okay? Lo está demostrando. Entonces, la santificación es una buena obra. Causas de la buena obra. ¿Quién produce las buenas obras? ¿Quién hace las buenas obras? Párrafo 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita una influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Las buenas obras las produce el Espíritu Santo, y aquí los hermanos redactores de esta confesión dijeron: aunque es completamente del Espíritu Santo, eso no quita la diligencia de la persona, del cristiano, en abocarse a las buenas obras. No quita la diligencia. Precisamente esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? No nos volvemos negligentes en producir. Como aquellas personas: bueno, Dios, yo estoy esperando que Dios haga la obra. No, tú debes hacer. Entonces, a la final, esta persona no va a Cristo, no se congrega. No, porque es que Dios no hizo la obra. Entonces, ¿de quién es la culpa entonces? Sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él está atribuyendo culpa al Señor con esa afirmación. Mosca allí. Hermanos, aparte de la gracia de ser regenerado, porque recuerden, el hombre natural no quiere la ley de Dios ni puede sujetarse, ¿cierto? El Señor ha cambiado, ha regenerado su corazón. Ahora esta persona ama la ley, no de manera completa y exhaustiva, pero por lo menos de una manera genuina, ¿verdad? Ese es el estado de regeneración. Hay una lucha ahora entre la carne y el espíritu. Dice: pero es necesario una influencia actual y real del Espíritu Santo. Es necesario que el Señor siga actuando en uno. El Señor, hermanos, la salvación comienza por gracia y termina por gracia. Comienza por gracia y continúa la santificación por gracia. A la final, yo estoy andando en santidad, no es mi obra. El Señor está haciendo eso y yo le doy la gloria a Dios, ¿cierto? Yo no me glorío, no, yo soy más santo, porque yo puedo más, porque yo tengo el campeón que hay en mí. No es por eso. El Señor es que nos lleva de gloria en gloria, no nosotros mismos por nuestra propia fuerza. Pero aunque somos regenerados, necesitamos la capacitación siempre continua y real del Espíritu Santo para andar en buenas obras. ¿Okay? Vamos a buscar allí Ezequiel capítulo 36, versículo 25, y Juan capítulo 15, versículo 4. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, y Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. ¿Alguien tiene Ezequiel? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Ok.
Puedes leer más. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré que ustedes me obedezcan. Yo haré que ustedes hagan lo que yo estoy esperando que ustedes hagan. Esa es la promesa del nuevo pacto. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 15, versículos 4 al 6? Dice, yo tengo por acá, permaneced en mí. ¿A quién le da la responsabilidad aquí? A la persona. Permanecer en mí es un asunto activo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, el Señor dice, yo haré que anden en mis estatutos. Y en Juan capítulo 15 dice, permanezcan en mí. ¿De quién es las buenas obras? Es Dios actuando a través de mí. Pero ¿quién es el que se tiene que mover? Nosotros debemos ser diligentes en andar en buenas obras. Por lo tanto, debemos conocer las Escrituras y andar según el conocimiento de las Escrituras. Cuidado, no haré ninguna buena obra hasta que sienta la influencia del Espíritu. Hasta que el Espíritu me tome, a la final, esta persona inclusive está diciendo, no, como el Espíritu Santo es lo que lo produce, a la final yo no produzco nada. Es el Espíritu a través de mí, es la vida de Cristo a través de mí. No, tú eres el que tienes que producir. Tú eres el responsable delante de Dios en andar en las buenas obras. Vamos con las limitaciones de las buenas obras. Vamos a leer el párrafo 4 y 5. Quienes alcanzan el mayor grado de obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio. Vamos a definir qué es eso. Y de hacer más de lo que Dios requiere. He allí la definición. Que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Obras de supererogación significa hacer más de lo que se quiere o de lo que se requiere, de lo que se necesita. Hacer más de lo que se requiere, eso es una obra de supererogación. El párrafo 4 está diseñado para hablarnos de la imposibilidad de las buenas obras en ser obras de supererogación. Es decir, cuando tú te enfocas en hacer las buenas obras, ¿cuáles son las buenas obras? Las que están en las Escrituras. Es imposible que hagas más cosas de lo que el Señor te ha dicho. Hay un versículo muy importante, ¿verdad? Hay dos razones del por qué es imposible que hagamos más de lo que el Señor nos pide. Primero, todas nuestras obras están manchadas de pecado. Romanos 3:23. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Entonces, si son supererogación, significa que Dios está esperando ¿qué? Perfección. Toda la ley es perfecta y justa. Si tú puedes hacer más de eso, eres ¿cómo que dice? Un hermano, eres un fenómeno, de verdad, un fenómeno. Es imposible, hermano. No podemos llegar ni al estándar mínimo de la perfección. Vas a hacer más. Segundo, la norma de las buenas obras es la palabra de Dios. Es imposible hacer más de esto. Lucas 17:10. Muchos lo conocen, vamos a leerlo. Lucas 17:10. Lucas 17:1 se está hablando de aquellos que producen ocasiones de caer, ¿cierto? Pero fíjense el versículo 4.
Versículo 4 del capítulo 17. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Quítale el título siguiente que dice aumentanos la fe. Y dijeron los apóstoles, ya va, me está viniendo a pedir perdón por la misma cosa 7 veces al día, y tú debes perdonarlo. Es lo que dice el Señor. Esa es la regla del Señor. Si 7 veces al día te viene a pedir perdón por la misma cosa, imagínate, no te lo hizo una, te lo hizo 7 veces. 7 veces al día te lo hizo, 7 veces debes perdonarlo. Y los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, no, si tuviera fe como un grano de mostaza, recuerde el contexto. Si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y... ¿qué dice aquí? Plántate en el mar y os obedecerá. Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, el mismo contexto del perdón, quién de nosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la mesa, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Eso está en el contexto del perdón. Para nosotros es difícil el perdón. Vas a hacer una obra supererogatoria si no puedes perdonar. Si nos cuesta tanto, imagínate. No, voy a perdonar 8 veces más, ¿no? Inclusive no podemos. Es importante, hermano. El Señor simplemente dice que no hay obras buenas que sean tan trascendentes de las que Él mismo ha planteado en su palabra. Y lo que dice el párrafo 5 nos habla de los méritos o la imposibilidad de las obras meritorias. Nosotros no podemos por nuestras mejores obras merecer ¿qué? El perdón de pecado, la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, y que no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Espero que no. 4 razones de lo que dice la confesión del por qué estas obras no pueden llegar a ser meritorias para la salvación, inclusive las buenas obras. Primero, están desproporcionadas con la recompensa. Es decir, no existe una equivalencia entre lo que Dios requiere y lo que Él da a cambio. Hermano, ¿qué requiere el Señor? ¿Que nos qué? Que nos arrepintamos y tengamos fe, ¿verdad? Ahora, el Señor nos recompensa con vida eterna. Es algo desproporcionado. ¿Sí entienden? Sí, eso tan... Sí, y Dios lo recompensa de esa manera. Entonces, las obras, por más grandiosas, no pueden hallar lo que Dios ofrece solamente cuando tú haces lo que debes hacer. Número 2. Son intrascendentes para Dios. Job 22:3 nos habla acerca de eso. El Señor no va a recibir nada de nosotros como si necesitase de algo. Son originadas por el Espíritu de gracia. Por lo tanto, si son originadas por el Espíritu de gracia, Él mismo las origina. ¿De quién es el mérito? Del mismo Señor. Además que están mezcladas con nuestro propio pecado. Entonces es imposible que sean meritorias.
para ir terminando ya. ¿Por qué Dios acepta las buenas obras? O el Señor dice, haz las buenas obras, yo las puedo hacer, pero estos dos párrafos nos dicen o nos hacen entender que el Señor acepta lo que tú haces por Él, siempre y cuando sea de la palabra del Señor. Número 6, párrafo 6 dice, no obstante, por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. ¿Somos aceptados por qué? Nuestras personas son aceptadas por medio de Cristo. Por lo tanto, nuestras buenas obras son aceptadas por medio de Cristo. Es lo que está diciendo allí. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables o irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Gloria a Dios por su misericordia, hermano. El Señor sabe que somos polvo. Y por más que nos esforcemos, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y el Señor la acepta por Cristo. Aunque aún siguen manchadas, nunca llegamos a la perfección. En Cristo Jesús son aceptadas y recompensadas. Hermanos, no es solamente que el Señor las acepta, sino que el Señor te paga. Es la palabra recompensa. El Señor te paga por eso. No entiendo, yo tampoco. ¿Puedes comprar el favor de Dios? No, imposible. Pero ahí dice que Dios lo recompensa. Efesios capítulo 1, versículo 17. 7, perdón. Efesios 1, 7. Y alguien, por favor, busque Romanos 4:4. Yo leo Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, debería haber sido desde el 6, ¿cierto? Desde el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿qué? Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hemos sido aceptados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Nuestras personas son aceptadas sobre la base de que ellos mismos son aceptados. Nuestras obras son aceptadas sobre la base de que ellos mismos son, las obras son aceptados en y mediante a Cristo. Además que son aceptadas, la palabra de Dios dice que son recompensadas. ¿Quién tiene Romanos capítulo 4? Pero al que obra no se le cuesta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Hasta ahí? Sí. Ya va. Más el que no obra, si no cree en aquel Eso. que justifica al impío, Su fe es contada por justicia. Su fe se le es contada, se le acepta como justicia. ¿Ok? Entonces el Señor recompensa la fe con justicia. Le es recompensado con justicia. Dios es clemente y bondadosamente, responde a nuestros esfuerzos para agradarle, aunque sean débiles, aunque sean indignos, pequeños. Hermanos, Dios lo acepta porque nos mira en Cristo Jesús. Último párrafo. ¿Qué pasa con las obras buenas que hacen los no regenerados? Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y da utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, son por tanto pecaminosas.
y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. El monje, ¿verdad?, Martín Lutero, dijo que las buenas obras en los impíos se pueden llamar como los pecados espléndidos. Pecados espléndidos. Es decir, si un padre le enseña versículos de la Biblia a su hijo, ¿está haciendo una buena obra? Si el padre no es cristiano y está haciendo eso, ¿es una buena obra delante de Dios? Es un pecado espléndido. ¿Por qué? Razones. Debe haber, para que sea una obra delante de Dios, debe haber la materia correcta. Es decir, debe ser algo que Dios demanda. En primer lugar, ¿lo está haciendo? Sí, ok. Número 2, debe tener la raíz correcta, debe proceder de un corazón purificado por la fe, porque el Señor lo acepta en Cristo. No se olvide, en Cristo. Número 3, la manera correcta es a la manera de Dios, no como a mí se me ocurre. Yo tengo un tío que él no, bueno, en ese tiempo él decía que él respetaba mucho la iglesia y pagaba y daba sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, pero nada que ver con la iglesia. Pregunto, ¿era una buena obra? A esas iglesias les parecía muy buena obra, por cierto. ¿Pero era una buena obra? No. ¿El Señor manda a ofrendar? Sí, estaba haciendo lo que el Señor ha demandado. ¿Pero procedía de un corazón purificado? No. ¿Era de la manera correcta? No. ¿Por qué lo hacía? Porque quería ganar el favor de Dios. Por más... Es que no es el asunto de lo que se hizo, es lo que está detrás de lo que se hizo. La persona que no ama a Dios, por más cosas que hace y que Dios ha demandado, aunque las haga, puede tener muchos beneficios, pero eso no cuenta delante del Señor. Romanos capítulo 2. Versículo 12. Versículo 14. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen ¿qué? Por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Cristo, por el Señor Jesucristo, los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Pero el versículo 12 dice: porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que la ley han pecado por la ley serán juzgados. Entonces, yo no he matado a una persona. Ah, bien, el Señor dijo que no matarás a nadie, pero eso lo hace libre de la culpa del pecado. Eso no hace nada delante de los ojos del Señor. Debe tener la materia correcta, la raíz correcta, la manera correcta y el fin correcto. ¿Cuál es el fin correcto? La gloria de Dios. La persona lo hace para la gloria de Dios. Lo dudo mucho. Por lo general, personas se enfrascan o buscan hacer cosas buenas, inclusive que dice la palabra de Dios, simplemente para ganar el favor de Dios, o como esa superstición de que yo lo voy a hacer porque si no voy a andar con la ira de Dios. No, es que lo hago, lo deje de hacer, ya tienes la ira de Dios metido, ya lo tienes.
Estos versículos nos ayudan a entender esa situación. Ya hemos leído Romanos 2. Vamos a compararlo para terminar con Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de Abel, que dice, agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es alguien que recompensa, galardonador de los que le buscan. Por la fe. Por la fe, ellos hicieron lo que hicieron y a Dios le agradó por la fe. ¿Ok? Porque ellos tuvieron la fe. Entonces, hermanos, las obras, lejos de ser de supererogación y meritorias, el cristiano debe enfocarse en hacer buenas obras. Para eso fuimos llamados. Enfócate en conocer cada día más cuáles son las buenas obras que Dios ha destinado de antemano. Porque eso es lo que el Señor nos va a pedir cuenta, hermano. Ya no será por los pecados, sino por lo que el Señor nos dio. Entra, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué entraron? Porque hicieron lo que Dios, porque el Señor, el amo, les pidió que hicieran. Así es.